¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Buenos días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy jueves 24 de abril del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a 12 mediodía. Hoy aquí nuevamente estamos por el lado de Belén, San Rafael, con un proyecto aquí de una rotulación. Así que el agradecimiento a Picnic. Hoy nuevamente estamos por aquí para que visiten este restaurante. El agradecimiento allá a Andy Torres en cabina, a José Domínguez allá en Goicoechea y a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio. Bienvenidos. Y el agradecimiento también a don Joaquín, que ya está ahí. Tal vez tenemos la oportunidad más adelante de conversar con él, porque estamos en la hora de almuerzo y ya el local empezó a llenarse, entonces con él podemos compartir un ratito ahorita. Hoy, hablando de comida y hablando de almuerzo y hablando de nuestra dieta común día a día, vamos a tener la oportunidad de compartir con la doctora Carolina, que se encuentra especialista en el tema de obesidad y algunos otros enfermedades que son un mal en nuestra sociedad. Desgraciadamente la estadística crece día a día y aunque a los que nos gusta comer y a veces se nos va la mano y tendemos a subir de peso, con ella vamos a conversar el día de hoy para que nos diga, nos hable, nos aconseje de cómo evitar mantener un peso ideal. Así que buenos días, Carolina, ¿cómo amanecen? Buenos días, don Marlon. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien, por dicha, gracias a Dios. ¿Dónde está? ¿De San José hoy? ¿Usted no? Estoy en mi trabajo en Puriscal, sí. Ah, en Puriscal. Somos de todos lados y también de Puriscal. Eso quedó para toda la vida, ¿verdad? En nuestra cultura costarricense. Así es. Bueno, doña Carolina, háblenos un poquito de su trayectoria, ¿verdad? De cuándo está metida en este mundo de la salud, ¿verdad? Que bueno, al final es una profesión que hacen en gran esfuerzo, ¿verdad? Primero para prepararse y después de tratar con gente de todo tipo y nivel, ¿verdad? Educada, sana, enferma, Ujú. eh, y sobre todo de que conozcamos un poco de trayectoria, hablar del tema de la obesidad, ¿verdad? Es importante. Claro. Bueno, yo me gradué como médico general de la Universidad de Costa Rica desde el 2015. Trabajé como médico general en el Hospital Nacional de Niños. También estuve un tiempo trabajando con el Hospital Clínica Bíblica. Y posteriormente me dediqué a sacar mi especialidad, que es en medicina interna, la cual realicé en el Hospital San Juan de Dios desde el 2018 hasta el 2023. En el transcurso de tiempo que yo iba pasando por mi formación de especialista, me di cuenta de una triste realidad y es que muchas veces el tema de la obesidad es un tema que no sé si es que nos da miedo tratar o que hemos dejado de tratar porque en algún momento estuvo demasiado lleno de prejuicios, ¿verdad? Es difícil encontrar una persona que tenga empatía con otra persona que vive con obesidad y casi siempre, digamos, los consejos desde el área de salud siempre han sido como coma bien, haga ejercicio, ¿verdad? Y eso es solo una parte de todo el tema del manejo de obesidad. Entonces, posterior a eso, decidí hacer una certificación en el Instituto Costarricense de Metabolismo, que duró aproximadamente un año y 3 meses, que tenía digamos, un énfasis en manejo de la obesidad como tal, ¿verdad? Enfocado totalmente a los diferentes factores que influyen en el que una persona viva con obesidad, empezando por reconocer que es una enfermedad, ¿verdad? Y por supuesto teniendo la empatía para tratarlo, porque tal vez lo que he descubierto a lo largo de mi carrera es que lo más difícil es tener esa empatía, ¿verdad? Y es algo con lo que todos luchamos, con los que gran mayoría del país vivimos con esa enfermedad y que necesitamos apoyo, ayuda y orientación, ¿verdad? Para poder llegar a un estado más saludable. Bueno, ¿y qué hay que hacer en esta sociedad, Carolina, donde nos bombardean con promociones de pizza, de pollo, de hamburguesa, de tacos, bueno, de las comidas rápidas, de los arroces cantoneses, etcétera?
Y algo que nos despertamos con esos olores a pan recién salido del horno y la repostería, ¿verdad? ¿Cómo luchar contra Sí. todo ese Ujú, esa campaña, yo creo que es masiva, porque ujú, prácticamente estas transnacionales que están en su derecho de hacer negocio, ujú, pero nadie hace nada como para decirles, señores, ya no le vendan a menores, ya restrinjan el alimento, ujú, cambien un poquito el tema comercial a algo más dietético, ¿verdad? ujú. Entonces, vos que has tenido la experiencia, cómo tratar de luchar con campañas de este Ujú. tipo para crear conciencia, que creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Correcto. El- Eso que usted menciona es muy importante. La influencia que nosotros recibimos de esta parte del hemisferio, porque es un tema del hemisferio occidental, es muy fuerte. Ya que empezamos a hablar de estadística, me gustaría comentarle que, bueno, hace poco estuve revisando las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y lastimosamente el continente en el que vivimos, América, es el continente en donde viven la mayor cantidad de personas con obesidad en el mundo. Y nuestro país es el tercero de América donde vivimos con más obesidad, solo superados por México y Estados Unidos en este momento. Entonces, es sumamente preocupante y no solo es una preocupación nacional, sino que la OMS desde hace mucho tiempo, desde 1990, lo viene diciendo, ¿verdad? Viene haciendo hincapié de que esto ha aumentado, la incidencia es en todos los países, por eso se llama una pandemia, porque ahora es algo que está en todos los países y lastimosamente de 1990 al 2022, estas estadísticas se han duplicado en adultos y se han cuatriplicado en adolescentes, que eso es lo que nos tiene más preocupados. Para el 2022 ya habían 2.500 millones de adultos con sobrepeso y de esos 890 millones ya tenían obesidad. Y en el tema de los niños menores de 5 años, para el 2022 ya habían 37 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso. Eso es bastante fuerte, porque inclusive también, si nos vamos a los de 5 años hasta los 18, ¿verdad? Que es la otra parte de la niñez, ya habían 160 millones de niños con obesidad, ¿verdad? Bueno, niños y niñas con obesidad. Entonces, esto nos viene a dar una alerta, ¿verdad? Y es algo que se ha tratado de estar comunicando, pero como usted bien lo refiere, como que no ha caído la conciencia, no ha caído ese peso. Em, es interesante porque la industria alimenticia de esta parte del hemisferio es diferente a la de la otra parte del hemisferio. Y lastimosamente nos quedamos como muy cortos en políticas, como usted bien lo menciona, para restringir el tema de la publicidad, el tema de la venta de estos alimentos ultraprocesados, altos en grasa, altos en azúcar. La vez pasada que yo le había mencionado, creo, la política que aquí no pasó, ¿verdad? De poner en las cajas estos anuncios, estas advertencias, porque leer una etiqueta es difícil, ¿verdad? No todas las personas leen la etiqueta y dicen, bueno, tiene tanto de sodio, tiene tanto de azúcar, bueno, eso es mucho, eso es poco, ¿cuántas porciones eso significa, verdad? Eso es algo muy complejo, hay que estudiarlo, alguien tiene que explicarlo para que uno lo vaya practicando y poniendo, traduciéndolo de la mejor manera. Pero esta propuesta lo que decía era que la industria debía poner alto en grasa, alto en azúcar, alto en sal en los alimentos para que la persona entendiera que lo que está decidiendo comprar o comer es alto en lo que sea que, digamos, puede perjudicar la salud. Muchos de mis pacientes se sorprenden muchísimo porque cuando uno les dice, bueno, el tema de la sal, por ejemplo, la dieta que más mata a nivel mundial, o sea, la que más agrega riesgo cardiovascular es la alta en sal, aunque uno creería que es la de azúcar o la de grasa, no, es la alta en sal, es la que es más responsable de las mayores enfermedades cardiovasculares. Y la gente a veces se sorprende cuando yo le digo, "Bueno, es que tal vez usted no le echó sal a la comida, pero le echó consomé. Y ellos dicen, ¿cómo? Pero el consomé trae sal, ¿verdad? Y entonces uno pensaría que mucha gente tal vez ya lo sabe, pero no es así. Salsas tal vez empacadas de paquetitos, de tarros que traen muchísima sal. Entonces dicen, bueno, yo no le echo sal a la comida, pero resulta que vienen en esos alimentos, pero la gente lo desconoce. Entonces toma decisiones o come alimentos y a veces no se explica qué es lo que está pasando, pero resulta que es ese alimento
el que trae las cosas que están perjudicando a su salud. Un día estos conversaba con otro colega, pues, digamos, de un tema de medicina, y realmente el azúcar, cuando se creó el azúcar o la sal, realmente se montó como un negocio porque nuestro organismo, aunque necesita el sodio y necesita el azúcar para crear energía, Ujú, se convirtió en un tema comercial, ¿no? O sea, ujú, pasamos, porque yo al final devolvamos los tiempos, o sea, el ser humano viene capacitado para ujú, alimentarse sanamente y no depender de elementos procesados, porque ahí entró ujú. el invento de los postres porque van con azúcar o los Sí, snacks que van con ese montón de sal y condimentos. ujú, Pero como, y bueno, y en algún momento, en algunas guerras, y realmente tuvieron que recurrir a embutidos o pan para ujú, llenar los estómagos de miles de personas que mueren de hambre, ¿verdad? Entonces, ujú. esto es un problema mundial donde estas transnacionales, y al final uno no sabe ni qué se está comiendo, ¿verdad? Porque los que les Sí, interesa es vender 1 millón de hamburguesas y ver cómo las producen, ujú. porque esa es la demanda que exige las personas, ¿verdad? Correcto. Eh, entonces, un ser humano, usted como médica puede vivir sin sal y sin azúcar, Carolina. Eso es una buena pregunta porque, como usted lo dice, hay cosas que son naturales, ¿verdad? Uno tiende a hablar de azúcar para poder identificar lo que tiene dulce y demás, pero digamos, tal vez el término correcto sería carbohidrato. O sea, el cuerpo necesita carbohidrato. Y el carbohidrato naturalmente uno lo puede encontrar, por ejemplo, en las frutas. Las frutas tienen un azúcar natural que se llama fructosa. Ese azúcar natural está bien, no es algo procesado, es algo que viene de la naturaleza. Las leguminosas también, los frijoles, las lentejas, este tipo de alimentos, la zanahoria, el brócoli, ellos traen carbohidratos, ¿verdad? Y es un carbohidrato natural. Aquí el problema es el tema del ultraprocesado, o sea, lo que hemos sacado de la naturaleza para hacerlo, digamos, todavía mucho más, tal vez, no sé, gustoso o adictivo, ¿verdad? Pero que no es natural. Entonces, digamos, el carbohidrato se necesita, el cuerpo lo necesita. De la sal ocupamos sodio, ocupamos cloruro. El problema es el ultraprocesado. La sal ultraprocesada, los condimentos, la repostería, como usted bien lo mencionó, todo esto que hemos sacado de la naturaleza lo hemos ultraprocesado y hemos hecho nuevas industrias o alimentos, ¿verdad? Que llegan a perjudicar mucho la salud. Una de las cosas que es muy preocupante o llamativa, que ya cuando uno se empieza a dar cuenta, uno dice, hijo de pucha, ¿qué me estoy comiendo? ¿Verdad? Es mucho el tema de las grasas, ¿verdad? Nosotros podemos revisar donde dice grasa trans, grasa saturada, insaturada, ¿verdad? Pero resulta que la grasa trans que traen los paquetitos, por ejemplo, esto de picaritas y todo eso, son grasas hechas en laboratorio. O sea, son grasas que están tan unidas que no se pueden romper. Y eso se llega a depositar solamente. Mientras que, por ejemplo, las grasas saturadas, qué sé yo, la piel del pollo, ¿verdad? Está pegada, pero eventualmente la persona haciendo ejercicio, comiendo bien o menos, la puede soltar. Y la grasa insaturada, que sería, por ejemplo, el aguacate, estos que traen grasas naturales insaturadas, es porque donde entran al cuerpo, el cuerpo las puede despegar y trabajarlas y usarlas para hacer energía, para todas las funciones que nosotros ocupamos. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, uno dice, hijo de pucha, estoy consumiendo cosas que mi organismo no está realmente preparado para deshacer o para procesar, ¿verdad? Porque se han hecho de una manera artificial. Hemos agarrado la idea de la naturaleza, pero la hemos convertido en algo artificial. Y es ahí donde hablamos del equilibrio. Claro, ocupamos sal, o sea, ocupamos sodio, ocupamos cloruro, ocupamos carbohidrato. El problema es la calidad de ese alimento, de dónde lo estamos adquiriendo. Si lo estoy adquiriendo, por ejemplo, de paquetitos, como estamos hablando, ¿verdad? Cosas de picar o así. O si lo estoy adquiriendo de vegetales, de leguminosas, de carne, de pollo, ¿verdad? Ese es ahí más que todo el tema. Sí, porque también súmele a eso, Carolina, que muchas de nuestras frutas ahora usan químicos para producir más plátanos, más tomate, más todo, porque hay que lograr la cuota. Y si nos vamos a Ujú, los pollos que los inyectan o les meten hormonas para que crezcan más rápidamente, ujú,
Y también, aunque llevas una dieta sana, no sabes si estás comiendo veneno, digamos, si te Sí. comes un tipo que dice, "Ah, voy a tomarme una ensalada con tomate, repollo, brócoli, y saber si internamente, aunque son vegetales, están contaminados con Ujú. insecticidas que al final repercuten en mi salud. Claro. Igual, estás comiendo pollo, vamos a ver, a la plancha, no frito, pero ese pollo, ¿cómo llegó ese pollo a la mesa de tu hogar, verdad? ¿A través de qué Claro. químicos? Entonces es complicadísimo Ujú. llevar una dieta, aparte de comer sano, entre comillas, ¿verdad? Porque, bueno, algunos veganos, digamos, dicen, ¿por qué tengo que matar a la vaca o al pollo o al pescado? Si, o sea, es una manera, estuvieron ahí para rodear, para que se quisieran, o realmente son alimentos que el ser humano necesita para seguir Ujú. adelante, o al final un ser humano puede vivir solo de carnes o solo de vegetales. Yo pienso, y por lo que yo he leído hasta el momento, que es un equilibrio, ¿verdad? Es un equilibrio de todo. Lo que usted menciona es ciertísimo, no podemos saber, inclusive hay todo un tema de fondo con respecto a los plásticos y todo, ¿verdad? Que y muchas veces usamos una botella de agua que está hecha de plástico, ese plástico tiene sus químicos, es muy profundo, muy amplio el tema. Lo que yo pienso es que tal vez uno debe enfocarse en lo que uno puede controlar. Por ejemplo, es muchísimo más preferible que uno compre el alimento y lo prepare en la casa que estar llamando a pedir comida ya preparada, que usted no sabe cómo se hizo, que usted no sabe cómo la cocinaron, qué le pusieron, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo que tal vez el pollo que yo compré no puedo saber muy bien cómo lo criaron y todo, pero puedo prepararlo yo y ahorrarme esa parte de la preparación de que alguien más lo hizo y no estar segura de la calidad de lo que se utilizó. O por ejemplo, en lugar de usar condimentos ya hechos, comprar las hojitas de romero, las hojitas no sé, de lo que uno quiera ponerle, ¿verdad? A la comida para sazonarla, ¿verdad? Y controlar un poquito eso, que todo lo demás, pues definitivamente no lo podemos controlar. Muchas de las personas que tienen estas filosofías de no comer carne y demás, a mí me parecen muy admirables porque sé que mucho viene en relación a una protesta con eso que usted está mencionando, ¿verdad? Ese exceso que el humano ha llegado a tener con respecto a criar animales y matarlos para comer, ¿verdad? Porque aquí hay otra cosa muy interesante, ya no estamos comiendo por necesidad, estamos comiendo por gusto, ¿verdad? Entonces, aquí esto es un tema que podríamos ampliarlo porque de hecho es la base de la enfermedad de la obesidad. Nuestro cerebro tiene una serie de hormonas y transmisores que le dicen a nuestro estómago qué necesito y cuando yo estoy saciado o no. Y eso es lo que hemos llegado a perder. El ser humano, cuando empieza a comer, no sé, vi esto y me gustó, ya estoy bien, ya estoy satisfecha, pero no sé, me gustó mucho, voy a seguirlo comiendo. Estoy perdiendo esa relación, esa comunicación entre mi cerebro y el estómago. Y este es el principio número uno de la enfermedad de la obesidad, una pérdida en la comunicación entre el cerebro y el estómago, esa sensación de sentirme saciada, de sentirme bien con lo que estoy comiendo. Punto número uno. Eso es lo que generalmente viene a producir eso. Punto número dos, el ser humano, a diferencia del resto de los animales, desarrolló una parte del cerebro en donde yo elijo lo que estoy haciendo o lo que no, ¿verdad? Conscientemente. Entonces, yo ya no estoy comiendo porque necesito energía. Estoy comiendo porque yo elegí comer ahorita porque me siento estresada o elegí comer ahorita porque estamos celebrando algo, ¿verdad? Entonces, eso se llama alimentación hedónica. Es una alimentación emocional, ya no es una alimentación por necesidad, sino porque yo estoy eligiendo eso, lo estoy haciendo, no porque tengo hambre, no porque me hace falta algo, sino porque yo quiero seguir comiendo, por ejemplo. Y ese es el principio de la enfermedad de la obesidad, esa pérdida de comunicación que hemos creado entre el cerebro y el estómago. Y todavía aún cosas peores, porque bueno, si nos ponemos a hablar un poquito de las pantallas, actualmente uno puede ver muchas veces que las personas comen con el televisor, ponen a sus hijos a comer con el celular y esto ha creado algo que nosotros llamamos falta de conciencia en lo que se está comiendo. Entonces, por ejemplo,
A veces la mamá, para no luchar con el chiquito, le pone el tele y le pone ahí los alimentos y el chiquito come lo que está comiendo viendo el televisor, pero no está teniendo conciencia de lo que está comiendo. Y esto llega a producir que la persona llegue a comer más de lo que debería, porque no está poniendo atención en lo que está haciendo. Es una actividad mecánica. Mientras distraigo mi cerebro con otra cosa, yo estoy comiendo, pero no estoy siendo consciente de lo que me está alimentando. Y esto lleva ya a la vida de adulta a otro montón de problemas porque las personas por los trabajos o por lo que sea, a veces nos sentamos y comemos, yo admito que eso a mí me pasa mucho, comemos en 10 minutos para seguir, ¿verdad? Trabajando y eso también está mal. Yo no estoy tomando un espacio para que mi estómago interprete y digiera lo que yo estoy haciendo. Y eso es otra de las cosas que nos está contribuyendo al tema de la enfermedad de la obesidad. Yo quisiera preguntarte, Carolina, hay gente que nace con una estructura de ósea rellena, gordita y en realidad, digamos, porque al final también, si ves una persona muy delgada, que seguro está consumiendo droga, ¿verdad? O sea, hay un equilibrio en la vida, porque Ujú, lógicamente existe como todo, hay que medirte ujú, para decirte, mira, medís 1,5 metros, eso es lo que tienes que pesar. Si te empezás a subir, pues ya estás en alto riesgo, ¿verdad? Realmente, ujú, científicamente eso es real. Digamos, vamos a ver, si subís, si medís 1,5 metros y tenés que pesar 100 kilos, por ponerte un ejemplo, pero pesas 20 kilos más, ya estás en riesgo. O realmente cada ujú, ser humano tiene una fisiología, una estructura ósea o nace con esas características, porque al final yo también me he puesto a pensar, eso es hereditario, ya sin nacer vos, porque yo he visto ujú, chiquitos que nacen todos desnutridos, otros gordísimos, y al final eso influye en la formación de niño a joven o a ujú, adulto mayor. ujú. Bueno, eso es, me encanta esa pregunta. Gracias por darme la oportunidad de hablar de eso. Con respecto primero a lo de la genética, sí hay genética que predispone a la obesidad. Hay alrededor de 20 genes que se han podido rastrear que predisponen a una persona a tener obesidad. Inclusive hay una enfermedad que se llama obesidad monogénica, que tiene que ver con unas personas que no logran producir una proteína, nosotros llamamos una enzima específica, que los hace aumentar de peso constantemente. Pero, digamos, esta predisposición genética siempre se va a ver potenciada o controlada dependiendo del ambiente, ¿ok? Entonces, digamos, predisposición genética sí hay. Y por supuesto a estas personas les cuesta mucho más, ¿verdad? Eso nos explica porque a veces en la misma familia hay hermanos que son más obesos, hay personas que son más delgadas, ¿verdad? Y viven igual, ¿verdad? Viven en la misma casa. Pero sí hay una predisposición genética, pero eso se va a ver o aumentado o disminuido por lo que uno hace, por el ambiente. La segunda pregunta, eso me gusta mucho hablar de eso porque es verdad que no es lo mismo pesar 80 kilos, por ejemplo, de músculo a pesar 80 kilos de grasa. Entonces, el peso se queda corto. O sea, el ver el peso como el parámetro para saber si estoy bien o mal es muy corto. O sea, yo no puedo guiarme por un peso, porque como usted bien lo menciona, habrán personas que tienen estructuras óseas. De hecho, hay estructuras óseas de mediana, de alta densidad o de baja densidad. El peso de esa persona se ve influenciado por la densidad de su hueso, se ve influenciado por su músculo, se ve influenciado por el agua y se ve influenciado por la grasa. Entonces, hemos tratado de cambiar esos parámetros. Siempre hemos hablado de la clasificación de la obesidad, el tema del índice de masa corporal, que es lo que usted mencionaba, la relación entre el peso y la talla. Pero nos hemos dado cuenta que eso no es suficiente. O sea, nos explica varias cosas que no, que pacientes que pueden tener un índice de masa corporal alto, pero sí son saludables, o pacientes que tienen un índice de masa corporal muy bajo están enfermos, ¿verdad? Entonces, hemos cambiado la definición y hemos incluido para poder hablar de esta enfermedad hemos incluido otros parámetros. Por ejemplo, hemos incluido el tema de la circunferencia del cuello, ¿verdad? Una circunferencia del cuello normal debería ser menos de 39 centímetros en hombres y debería ser menos de 36 centímetros en mujeres. Cuando eso no está sucediendo es porque por lo general la grasa
La grasa mala se está acumulando en esta parte. Entonces ya no usamos solo el índice de masa corporal, sino que medimos también el cuello. Otra de las mediciones que utilizamos es la cintura abdominal, porque sabemos que la grasa que produce problemas en el corazón es esta grasa que se está depositando en el abdomen, en la pancita, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos pancita. Entonces, digamos, usted pone una cinta métrica y si ese estómago, ese abdomen está por arriba de 88 centímetros en mujeres y por arriba de 102 en hombres, hay un problema de obesidad. Entonces ve aquí que ya no estamos hablando de peso, ¿verdad? Estamos hablando de constitución, ¿verdad? ¿Qué es lo que constituye el peso de esa persona? Ahora, gracias a la tecnología, hay estas balanzas que la gente le ponen para medir cuánta grasa, cuánto músculo, eso se llama impedancia. Una persona, por ejemplo, que tenga más de 25% de grasa en hombres o más de 35% en mujeres, porque nosotras biológicamente tenemos más grasa que los hombres, ya están en un riesgo. O sea, nos hemos dado cuenta que ese es el verdadero factor de riesgo para el corazón. Entonces, vea cómo ya el peso se queda corto para poder decir si una persona está bien o está mal. Hay personas con bajo peso que están enfermas y hay personas de alto peso que están bien, ¿verdad? Que no están enfermas. Sí, y eso me lleva a resaltar un detalle que vi en algún lugar, que a cierta edad se va perdiendo masa muscular, ¿verdad? O sea, Sí. y si vas perdiendo masa muscular y no estás rellenito, y ahí sufren las articulaciones, los huesos, entonces ahí es donde digo yo, no, está bien, la gente quiere verse bien, quiere verse en Ujú, forma, pero tenés que tener cuidado y ahí es donde vienen ujú, esas mentiras, ¿verdad? Que dice, no, y si pierdo masa muscular, pero ya, y el cuerpo necesita reforzar con relleno bueno, ¿verdad? Digamos, no con ujú, grasa. ujú, Por eso, al final también está el bendito estereotipo de que ahora mucha gente y se ha perdido, sobre todo en las modelos, ¿verdad? Que ya la ujú, gente dice, mira, no tienes que verte como un esqueleto, no, no, puedes ujú, estar rellenita, estás ujú, sana y también ujú, te lucís, ¿verdad? Es parte de lo que me estás diciendo, que a veces, y a veces uno dice en muchos casos de deportistas, ¿verdad? Que usted los ujú. ve muy atléticos y al final también viene un infarto, viene alguna enfermedad grave y se dan ejemplos, ¿verdad? Entonces sí hay que tener Correcto. cuidado en ese equilibrio Ujú. de no irse a los extremos, ¿verdad? Correcto. Eso pasa mucho con las dietas extremas, ¿verdad? Las personas que hacen dietas extremas muchas veces están perdiendo músculo y no grasa, porque, bueno, y le pasa mucho al adulto mayor también, porque digamos, para hacer músculo hay que hacer ejercicio, ¿verdad? No, no hay otra opción. Bueno, comer proteína, pero hay que hacer ejercicio, que esa es otra pandemia que tenemos, el sedentarismo, ¿verdad? La inactividad. El músculo, hoy por hoy sabemos que produce 25 hormonas diferentes. 25, o sea, es muchísimo. Ayudan al tema del envejecimiento, ayudan al tema de la memoria, al tema de la digestión, el tema, digamos, de la insulina, el manejo del azúcar, al tema del riñón, al tema de la depresión, de la ansiedad. Hemos visto que personas que tal vez no padezcan ninguna enfermedad, pero que no hacen ejercicio, tienen casi que un 30 un 33% más de riesgo de tener demencia cuando sean adultos, trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos del sueño, que me parece algo que ahora es sumamente frecuente y todo el mundo habla de esto, pero hay una base también en el tema del sedentarismo que propicia la falta de sueño, el trastorno de sueño. Entonces, no hacer músculo, o sea, no hacer ejercicio y perder peso no está bien, ¿verdad? Como usted bien lo menciona, la idea no es que se sustituya el músculo por grasa, todo lo contrario, es sustituir esa grasa por músculo, porque ese músculo va a producir una serie de hormonas que uno necesita para estar bien. Inclusive hay una imagen que a mí me gusta mucho donde se ven hormonas que el cuerpo produce para verse, digamos, como más joven. La gente que hace ejercicio generalmente se ve más joven, se ve la piel más hidratada y eso tiene que ver con estas hormonas que el músculo hace. Entonces hay algunas imágenes que hablan como de este tema del anti-aging, que es como algo que es muy, muy ahora muy en boga, ¿verdad? Lo que yo hago para verme más joven, que no se me dan las arrugas ni nada, que se me vea la piel más hidratada y bueno, resulta que en el ejercicio encontramos eso.
¿verdad? Lastimosamente hemos tratado de buscar, como ahora hablábamos, cosas mágicas, una pastilla, una inyección o alguna cosa para algo que naturalmente podríamos conseguir si nos alimentamos bien, si hacemos ejercicio. Pero el músculo, como usted lo menciona, es muy importante. El ser humano empieza a perder músculo desde los 23 años de edad, ¿verdad? Eso es lo fisiológico y por eso hay que estar constantemente haciendo ejercicio, más que todo de resistencia, ¿verdad? También funcional para ganar ese músculo y no perderlo tanto y en el adulto mayor eso es muy frecuente. Y ahí viene la pregunta del millón, ¿cómo hacer ejercicio sin esos grandes, vamos a ver, los benditos gimnasios que ahora nos ofrecen cualquier cantidad de opciones, pero el ser humano no tiene esa cultura, ¿verdad? Empezás con todas las ganas y dejas de ir. Entonces al final el hacer ejercicio es salir a caminar, o sea, es sacar solo 10 5 minutos constantes y ya Ujú, con eso tenés. O sea, porque al final por el trajín, porque andas sentado en un bendito carro 5 horas ahí ujú, sufriendo estas presas, llegas al trabajo, a teletrabajo, o sea, el mundo ujú, se acorta y cuando llegas venís cansado, te dormís y otra vez a la misma rutina, ¿verdad? ujú, En realidad, ¿hay algún ejercicio mágico que uno diga, mira, con 10 minutos o 15 minutos, a ver a qué hora lo sacas, ¿verdad? Que es la parte cultural que cuesta, ujú, desgraciadamente, en esta ujú, sociedad. Bueno, ahora la gente, creo que sí sale más a andar en bicicleta los fines de ujú, semana, por lo menos que ujú, es cuando tiene un poquito de tiempo. Pero bueno, solamente sacas un día para eso, ¿verdad? ujú, ujú. Bueno, eh, para hablarle basado en evidencia, ¿verdad? Lo que las guías de la Organización Mundial de la Salud, las guías canadienses, hablan de ejercicio para prevenir, digamos, enfermedades cardíacas. Específicamente son 150 minutos dividido mínimo en 3 días a la semana. Eso sería lo mínimo, ¿verdad? Como para prevenir enfermedades. Y sí se dice que debe de ser de moderada a intensa la actividad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, caminar es una actividad moderada, de moderada intensidad si vamos directamente a caminar, ¿verdad? O sea, si no me puse las tenis y salí a caminar con un objetivo, 2, 3, 4, 5 kilómetros y me devolví. Si salgo a caminar lento, hablando con los vecinos, parando, eso es más actividad física. Entonces aquí hay que dividir dos términos. Uno es actividad física y el otro es ejercicio. Todo ejercicio es actividad física, pero no toda actividad física es ejercicio. Entonces, el ejercicio es cuando yo hago un movimiento repetitivo con un objetivo. Si corro con mi objetivo de mejorar mi frecuencia cardíaca, camino con el objetivo de hacer este trayecto más rápido, levanto pesas con el objetivo de ganar músculo, eso es ejercicio. Actividad física es mantenerme, digamos, en movimiento. Entonces, lo que recomiendan ahora es algo que se llama, la guía canadiense lo dice muy bonito, dice 24H. 24H significa que cada hora de mi día valga, ¿verdad? Para mi salud. Entonces ellos dicen, ok, si hay que sacar 150 minutos de ejercicio en la semana, de intenso a moderado, ¿verdad? O sea, con un objetivo, 150 minutos 3 veces a la semana. Pero además de eso, durante los otros días yo debo ser una persona activa. Debería caminar por lo menos 7,000 pasos diarios o debería, por ejemplo, subir 2, 3 pisos, no usar siempre el ascensor. Entonces aquí vienen pequeñas recomendaciones que yo creo que la clave del éxito está en eso, hacer pequeños cambios que nos vayan a terminar ayudando a mejorar. Por ejemplo, si yo trabajo en un quinto piso y siempre uso el ascensor para llegar al quinto piso, bueno, empiezo a subir 1 y 2 pisos y luego agarro el ascensor. O de regreso para abajo o algo por las gradas y no por el ascensor. Entonces me estoy convirtiendo en una persona ya más activa. Ya no solo uso el ascensor para subir y bajar, sino que estoy levantando, digamos, dando en escalones. Por ejemplo, si hablo por teléfono, en lugar de quedarme acostado o sentado hablando por teléfono, comienzo a caminar alrededor de la habitación para poder estar activa. O por ejemplo, si tengo que ir al supermercado, no voy a parquear exactamente a la par de la puerta, sino que voy a parquear
a los 5 o 6 campos para yo caminar hacia el supermercado y devolverme, me explico. Son pequeñas cositas que uno puede hacer para estar activo, porque tampoco se cuenta, digamos, por ejemplo, si yo no hago nada en la semana y voy 2 días al gimnasio, sábado y domingo, no cuenta. Eso se llama sedentarismo activo. Es una persona que realmente no es una persona activa, pero que va 1 o 2 veces a la semana a hacer algo. ¿Verdad? Eso no funciona para prevenir enfermedades cardiovasculares. Tiene que ser algo constante. Otro ejemplo es, ¿qué más le puedo decir que podemos hacer? Si una persona utiliza el bus, en lugar de parar en su parada, puede parar una antes y caminar ese trayecto, ¿verdad? Entonces son como cosas que nos permiten al ser humano estar activo. Nosotros necesitamos eso. Entre menos actividad hacemos, más dolor articular, más dolor muscular, ¿verdad? El cuerpo es una máquina, está hecho para moverse y eso es lo que deberíamos procurar durante el día. Las recetas son como, vamos a ver, 7.000 pasos son como 2 kilómetros que tengo que caminar durante el transcurso del día. No importa los lapsos, bueno, caminé a la Ujú, cocina, a la sala, de la sala al patio, de la patio allá, fui al parqueo, o sea, al final todo ese movimiento, ujú. eso es Cuenta. como cuando nos recetan 2 litros de agua, una cosa así, no importa a qué hora se los tome. Exacto. Lo malo es estar sentado 8 horas en una computadora o en la Ujú, cama haciendo nada. O sea, ahí es donde correcto. viene el alto riesgo. Ujú, Bueno, y desgraciadamente para los adultos mayores que están en estos asilos de ancianos y ujú, gente que se jubila, ¿verdad? Que viene con un ritmo, se pensiona, después de estar tan activos, llegan y no saben ni qué hacer, pues se sientan a leer el periódico, se sientan a ver la televisión y eso ya va creando sedentarismo, ¿verdad? ujú, correcto. Bueno, ¿y para qué nivel el teletrabajo? Que ahora muchas instituciones lo usan, Sí, y estás pegado a una compu prácticamente 8 horas del día y a esos 7.000 pasos, diga, ¿a qué hora los vas a hacer, verdad? O sea, es un sí, tema bastante difícil, pero bueno, por lo menos ya con ese tip le estás dando movimiento o ujú, correcto. circulación a todo, o sea, Sí, al estar haciendo diferentes cosas, y hay algo activa la circulación en la sangre y todo lo demás. correcto. Eh, con el tema de la ansiedad, ¿verdad? Que usted lo decía, aquí hubo una campaña y creo que ayer lo hablamos de anti-tabaco, ¿verdad? Que la Ujú. gente dejó de fumar, le da pena, eh, pero ¿cómo lograr crear ese, vamos a ver, ese estate quieto, le digo yo, para que la Ujú, gente diga, acordate que ese bollo de pan, con el bollo de pan que te comes con natilla, ya cumpliste la ujú. cuota de 2 días o un día por lo menos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ¿Cómo es crear el difícil. hábito? Sí, es como crear Ujú, el hábito, ¿verdad? O sea, es como lavarse los dientes o sí, bañarse, que usted lo hace regularmente a ciertas ujú, horas por el trabajo, ujú, pero cuando llegas a hacer las 3 comidas, que es la otra pregunta que ujú. te quiero preguntar, Carolina, ¿es lo mismo comer 3 veces al día o es lo mismo comer 10 veces al día, aunque sean porciones pequeñas? Lo que ahí va a depender de eso, va a depender de lo que estamos comiendo, ¿verdad? Si la persona llena los requerimientos mínimos o básicos que necesita en 3 comidas, hacerlo en 3 comidas. Si va a hacerlo en 10 comidas, lo que hay que estar seguro ahí es que no se esté pasando, digamos, de las calorías o de la energía que necesita. Pero sí, en realidad, hace mucho tiempo hablábamos eso, ¿verdad? De que comer cada 3 horas o 4 horas eso ha venido cambiando en el paso del tiempo. Ahora más bien hablamos de hacer las 3 comidas nada más. Inclusive ahora hablamos de ayuno, no sé si ha escuchado, pero el ayuno es algo positivo, no como a veces se menciona, ¿verdad? Como ese ayuno intermitente para bajar de peso, no, se refiere como a este tema de que no necesito estar comiendo todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, nos hemos devuelto a lo natural. Si yo me levanto, hay sol a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y como y todo, ya a las 6 de la noche que mis
cerebro empieza ya a dormir, ya yo no necesito estar comiendo, ¿verdad? Y eso ya se vuelve como lo que nosotros llamamos el ayuno circadiano, o sea, durante el periodo de la noche el cuerpo no necesita comer, o sea, ya está preparado para ir a dormir y relajarse. Entonces, vieras que más bien el concepto ha ido cambiando, sí, en algún momento sí se habló mucho de que si comíamos a varias horas y así aceleramos el metabolismo, pero eso ha ido esa idea ha ido cambiando. O sea, más bien nos hemos retrocedido a la parte cuando el ser humano, pues a veces ni comían todo el día, ¿verdad? A veces teníamos que cazar o recolectar y hacíamos una comida o no comíamos ese día y el cuerpo estaba bien con eso, ¿verdad? Entonces, más bien nos hemos devuelto a eso, al comer lo que necesitamos solamente. ¿Cuál sería la comida para que, vamos a ver, dentro de la cultura, qué es lo que cuesta? Porque más bien los viernes y los sábados y los domingos usted ve los bares, los restaurantes llenos a las 10 11 de la noche y Ujú, desgraciadamente lo que hablamos de juventud, ¿verdad? Nuestra juventud ahora se divierte a las 11 de la mañana a las 5, a las 11 de la noche a las 5 de la mañana. ujú. Lo ideal sería, digamos, hasta las 6 no consumir nada más. Sí, correcto. Vamos a ver, y que la cena sea una cena no tan pesada para que Ujú, nuestro sistema digestivo no tenga que trabajar horas extras. Por ahí correcto. anda dura. Sí, correcto, porque a partir, digamos, cuando ya el sol cae, ya cuando entra la oscuridad en la noche, ya el cerebro tiene un reloj biológico. Él naturalmente va a comenzar a producir melatonina, que es esta hormona que nos permite dormir, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a hacer, digamos, que ya mi cuerpo empieza a entrar como en descanso. Y es ahí donde mi cuerpo no necesita más energía, digamos, para seguir adelante. A diferencia, por ejemplo, en la mañana, que hay un pico de cortisol, ese cortisol que va a aumentar mi frecuencia cardíaca, mi presión, para que yo afronte el día. Bueno, en ese momento necesito energía, porque voy a enfrentarme a todo el estrés del día, el trabajo del día, etcétera, etcétera. Pero sí, hemos vuelto más bien a ese reloj biológico que tenemos. ¿Verdad? Que es ese, descansar en las noches y trabajar, laborar en la mañana. Por eso inclusive hay personas que tienen turnos en la noche, por ejemplo, trabajos que a veces son nocturnos. Estas personas tienen 20% más de riesgo de vivir con obesidad, de tener una enfermedad de obesidad y un 2 o 3% más de tener riesgo de diabetes por el tema de las luces en un horario que el cerebro debería estar descansando. O sea, eso es muy interesante, pero eso ya está evidenciado. Y aquí me pregunta una señora, entonces, ¿podría dejar de comer todo un solo día y eso no me afecta mi sistema digestivo, mis úlceras? O sea, el cuerpo está preparado para que ese día pura agua me mantenga ¿Sí? y más bien quemar esas calorías de extra que están así. O sea, no es dañino, Carolina. En realidad, cada caso es diferente. Por ejemplo, yo no le podría decir a un diabético que no coma, porque ya su metabolismo tiene ahí una enfermedad de fondo que hay que manejar. Pero digamos que en un contexto de una persona sana, 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 que no padezca de nada, lo que ha probado la ciencia es que uno puede durar 3 días sin comer. Lo que sí no puede hacer es dejar de hidratarse. Uno sí se puede morir por no hidratarse. Entonces, digamos, por ejemplo, hidratación, agua, es algo que tenemos que tener todo el día. Pero, por ejemplo, alimento, uno podría vivir hasta 72 horas sin comer. Lastimosamente, hay países donde podríamos hablar de pobreza extrema, en donde la gente no come todos los días, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto tal vez no es que uno haga un ayuno intermitente, porque eso también tiene sus cosas, pero sí de una conciencia de alimentarse solo cuando uno tenga hambre, ¿verdad? De lo contrario, no hay necesidad, menos si no gastamos nada, ¿verdad? Menos si no hacemos ejercicio, si no caminamos, imagínense a dónde nos metemos toda esa energía, ¿verdad? De que no estamos gastando. Y, no, y aquí tengo otra pregunta que me hace otro oyente, el tema de la comida y esas panzas o esas inflaciones, ¿verdad? En realidad, nuestro intestino está apto para sostener ahí una cantidad enorme de kilos de comida que se procesa y queda ahí. Eso, o sea, No. eso es tan real, no. No, vieras que ahora hemos llegado al estudio de algo que se llama la microbiota. Eso es muy interesante porque nuestro cuerpo, nosotros tenemos más bacterias que células en el cuerpo.
nuestras bacterias han ido cambiando y ha sido para mal. Hemos empezado a ver que dependiendo de los alimentos mueren bacterias que nos ayudan a estar saludables y crecen bacterias que no son tan buenas. Entonces, bueno, una persona puede verlo con el tema del estreñimiento o las diarreas o enfermedades inclusive ahora que son autoinmunes. No sé si se ha escuchado, pero ahora hay más celiaquía, hay más diarreas crónicas, hay más enfermedades autoinmunes. Y eso aparentemente lo que se está estudiando es que tiene un fundamento ahí, en esta parte del tema de la microbiota, cómo la hemos dañado, cómo la hemos cambiado esa microbiota de nuestro intestino con lo que hemos estado comiendo. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, mal su microbiota, que es muy intolerante a los lácteos, que todo le empieza a caer mal, que empieza con diarreas, uno empieza a trabajar esta parte, a dar probióticos, a mejorar las bacterias saludables y a bajar las malas, y muchas de estas intolerancias se curan. Estos colon irritables y todas esas cosas se curan porque es un tema de que hemos dañado ese equilibrio justamente en nuestro intestino. Ay, te lo pregunto porque, vamos a ver, si yo no como, digamos, en estas dietas, ese alimento que está en el intestino, por rebote, el cuerpo lo elimina o lo deja ahí, porque es como un tema, consumo, voto. O sea, Ujú. si dejas de consumir alimentos en un día, el cuerpo desecha lo que no te sirve. Sí, en realidad sí, lo que va a hacer es agarrar energía de donde está acumulada. La grasa, por definición, es energía que no se utilizó y se depositó. O sea, el carbohidrato que uno no utiliza se convierte en grasa. Entonces sí, sí, digamos, el hecho tal vez de no comer algo un día, ¿verdad? Este, eso hace que el cuerpo tenga que buscar energía en otra parte y generalmente va a tratar de romper la grasa, ¿verdad? Igual como le digo, no es que estoy haciendo como un llamado a que la gente haga un ayuno de todo el día. Bueno, eso creo que es como muy personal. Lo que quiero decir es que sí puede ser beneficioso, que no le va a perjudicar, pero lo que sí es importante es solo comer lo que mi cuerpo necesita, ¿verdad? No, no excederme en ese aspecto porque sí le voy a causar un daño con el exceso y vigilar mucho el tema de la calidad del alimento y la frecuencia, ¿verdad? A veces mis pacientes me preguntan, entonces ya yo no puedo comer, bueno, siempre me preguntan mucho del arroz, el arroz, y yo no veo problema, uno puede comer arroz, lo que uno no puede hacer es comerse 3 tazas de arroz 3 veces al día, por ejemplo. Es un tema de cantidad y frecuencia. Bueno, Carolina, ha sido un placer compartir con vos el Ujú. día de hoy. Aquí Gracias. nos quedaron varias preguntas que yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para evacuar Ujú. todas las dudas que le quedó a la gente. ¿Dónde te puede localizar la gente? El teléfono para ver si te contactan y te preguntan algunas cuestiones que quedaron ahí. Si no, ahí coordinamos para un nuevo espacio, porque es muy interesante el tema. Hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Claro, gracias. Bueno, yo por lo general doy consulta en la Clínica Alfa, el Hospital Clínica Alfa que está en Alajuela y también en Escazú, en el Centro Médico de la California. Ahí a cualquiera de los dos me pueden localizar y hay un WhatsApp para citas, digamos, médicas, digamos, si ocupan, que es el 8322-6651. También trabajo muy de la mano con una licenciada que es máster en enfermedades de transmisión, en enfermedades crónicas no transmisibles, que es nutricionista, y ella, hacemos un equipo, por eso nos llamamos CIMED, es una asociación entre ella y yo, y otros profesionales que a veces consultamos para poder abordar multidisciplinariamente esta enfermedad. Muy bien, Carolina, gusto conocerte. Esperemos que no sea la primera ni la Ujú. última de compartir estos temas importantes para toda nuestra Gracias. sociedad y que tengas un bonito jueves y ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, muchas Hasta gracias luego. a doctora Carolina. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, gracias por su sintonía. Mañana este programa se repite a partir de las 11 de la mañana y con ustedes volveremos el día sábado a partir de las 11. Así que tengan una muy bonita tarde y nos vemos el sábado si Dios lo permite.